mi gente linda, sean bienvenidos a un nuevo video. Este va a ser mi primer video después de mucho tiempo en YouTube, porque no hacía videos más o menos desde la pandemia que subí mis primeros videos, pero luego me dediqué a hacer TikTok. Entonces por allá éramos una comunidad muy grande hasta hace pocos días que me tumbaron mi cuenta principal. Entonces me tocó empezar de nuevo, pero ahí vamos, ya para los 10.000 como en 4 días, así que todo bien. Hoy vamos a hablar de cosas que son normales en Venezuela, pero en Colombia no, o en algún otro país de Latinoamérica estoy segura que tampoco pasa eso. Así que acompáñame a este video donde vamos a empezar a desglosar cosas de la cultura venezolana versus la cultura colombiana, pero debo decirles que este canal próximamente va a ser de comidas, de vlogs de viaje y todo eso porque vamos a empezar a recorrer Colombia, pero luego podemos terminar en Islandia. ¿Qué es normal en Venezuela que en Colombia no? En Venezuela, por ejemplo, ya el tema de los taxis prácticamente no existe. Eso es casi que un mito. ¿Existieron en algún momento, como los dinosaurios? Tal vez. Pero hoy en día no es algo normal. Por ejemplo, yo vivo en Bogotá y es muy normal que hayan, o sea, aquí de paso que están seleccionados por color. Aquí los taxis son amarillos, como creo que en Nueva York que también son amarillos. En Ciudad de México son blancos y así. Pero en Venezuela nunca ha existido como que ese tema de los colores de los taxis. Siempre eran como las personas con sus taxis, ¿sabes? Como que particulares sus carros y ellos hacían pues su cosa de taxista. Pero yo creo que eso es algo que ya ni siquiera, ya no está, o sea, ya no existe, existió. Los que vivimos eso, bueno, le podemos contar a nuestros hijos, a nuestros nietos, pero es algo que ya realmente es casi que un tabú, no hay. Otra cosa que es normal en Venezuela y en Colombia no es dar tus datos personales cuando vas a algún supermercado a pagar tu cuenta. Es decir, pasas tu tarjeta de débito, de crédito y normalmente la persona que te está cobrando te dice, mi linda, corriente, datos, o sea, clave y no sé qué. Para los personas que están yendo ahorita a Venezuela, los turistas, están como en shock con eso porque ellos dicen que en ningún país del mundo pues piden eso, pero en Venezuela sí lo piden. Es normal en Venezuela, pero en otros países no. Otra cosa que es muy normal en Venezuela y en Colombia no, y en ningún otro país de Latinoamérica es los diferentes métodos de pago que tienen en Venezuela, que son métodos de pago internacionales y que también, pues obviamente la moneda es internacional como el euro, también los dólares, obviamente, que es lo que más ahorita está en Venezuela, pero también se puede pagar con oro en algunos estados de Venezuela o digamos en el estado Bolívar, que bueno, ya sabemos ese tema. Lo otro también tiene que ver con cuando pagas con Binance, pagas con PayPal, con Zelle, con El Dorado. Entonces, digamos, tienen todos estos métodos de pago que normalmente en otro país no. Aquí en Colombia ni siquiera te aceptan dólares, porque muchas veces mi señora madre, cuando ha venido a visitarme, ella llega siempre de las infinitas veces que ha venido en estos últimos 8 años y ella siempre va a hacer la pregunta típica, ¿puedo pagar con dólares? Y yo le digo, mamá, no te van a aceptar los dólares. Y mi mamá, claro que sí, hija, voy a preguntar, nada se pierde con preguntar. Y efectivamente en Colombia no aceptan métodos de pago diferentes al peso colombiano, no los aceptan. Otra cosa muy normal en Venezuela y en Colombia no es que en Colombia jamás vas a ver circular bolívares o dólares, como les dije, pero en Venezuela sí existe el pago de peso colombiano, inclusive hasta Barinas. Hay muchas veces hasta el estado Lara te reciben pesos colombianos. Es un poquito raro porque es como que no sabemos en sí cuál es la moneda, quién soy, no estoy entendiendo nada, no sé, porque uno se confunde, más cuando tienes mucho tiempo que no vas. También creo que esto es muy confuso para los turistas porque es como que, ¿qué moneda llevo? No lo sé. Otra cosa que es muy normal en Venezuela y en Colombia no, es que cuando vas a algún supermercado en Venezuela normalmente te revisan las bolsas, ¿sabes? Como el mercado que tú hiciste y empiezan a cotejarlo con la factura a ver si no te has llevado alguna cosa indebida que no hayas pagado. Entonces lo que hacen normalmente es que cotejan la factura con, digamos, lo que tú llevas en la bolsa. Es un poco tedioso, no lo hacen en todos los lugares, pero sí lo hacen en muchos supermercados todavía, porque cuando estuve en Venezuela hace poco, sí, todavía lo hacen por lo menos en Estado Falcón, Coro y en Barquisimeto, que bueno, fui hasta allá. Entonces, ya. Otra cosa que es muy normal en Venezuela y en Colombia no, es que cuando vas a alguna estación de servicio, no todas, no se me ataque gente, pero sí en muchas estaciones de servicio, yo por ejemplo que tuve carro en la época que estuve en Venezuela, cuando ibas a pagar subsidiado y eso, subsidiada no, la caja en dólares, te toca ir a pagar primero el ticket. O sea, no, mira, $10 de gasolina y tú no sabes si tu carro se va a llevar $10. Si tu carro necesita $8, te jodiste con esos $2. Es decir, no hay devolution. Entonces, primero pagas antes de saber cuánto vas a gastar. Y esto para las personas que no son de Venezuela es porque en Venezuela tenemos la gasolina subsidiada y tenemos la gasolina que se paga pues en dólares. Normalmente yo tenía un carro pues pequeño, Chevrolet pequeño o un Corsa, entonces yo, mi amor, con $20 a la semana estaba bien. Pero bueno, son cosas que pasan en Venezuela y que sé que mucha gente no. Miren, yo hice este video en TikTok. ¿Y qué pasó? La gente por allá decía, no, eso no puede ser, eso es imposible.
En ningún país del mundo pasa eso. ¿Cómo tú vas a hacer? Y si pasa, si das los datos de la tarjeta. También otra cosa que pasa mucho en Venezuela y que no pasa en Colombia, yo creería que es el tema de, por ejemplo, dejar muchas veces en algunos supermercados, tampoco es en todos, pero sí pasa, es dejar tu cartera o tu bolso, si es muy grande, no te dejan entrar. Imagínense, yo en estos días, ¿por qué me acordé de esto? Porque en estos días yo fui a mercar al de uno y al Aras, que es como lo más económico aquí en Colombia. Cuando yo fui a mercar, tú puedes salir con el carrito por todo el centro comercial, porque es en el centro comercial donde merco, y yo salí en mi centro comercial y yo tenía que ir al otro supermercado, es decir, la otra cadena, que es como la competencia, ¿saben? Entonces yo llevaba mi carrito de Laras, que es naranja, y los carritos del de uno son rojo o grisecitos normal, como cualquier carrito que es de metal, así no, los de Lara son como de plástico. Entonces yo iba con mi carrito y yo necesitaba entrar al de uno. Y entonces el señor me dice como que, pase. Yo le digo, lo puedo dejar en la entrada. Y él me dice, no, 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 merque con su carrito de Lara dentro del otro supermercado. Entonces fue como que yo, gorda, no me están pidiendo que deje mi mercado. Otra cosa que es muy normal en Venezuela y en Colombia pues no tanto, es que en Venezuela se celebran los carnavales, por ejemplo, se celebran en toda Venezuela. En Colombia no. En Colombia, por ejemplo, tienen, digamos, esa cultura muy en la costa pacífica, en la costa atlántica. O sea, lo celebran en Barranquilla, en algunos otros lugares celebran estos carnavales, ¿saben? Pero no es como que hay carnavales en todo el país. Por ejemplo, puede estar Barranquilla de muy rumba una semana y en Bogotá la gente trabajando como regata. O sea, no hay carnavales. De por sí no hay carnavales porque es bien frío, pero no hay carnavales. Entonces, es muy normal este tipo de cosas que es diferente. Siento que aquí es muy marcada la diferencia según los departamentos. Ya saben que Colombia, pues, como todos los países del mundo, tiene diferentes departamentos, pero siento que cada cultura es bastante distinta, ¿no? Otra cosa que pasa en Venezuela y en Colombia no pasa, es que en Venezuela las personas cuando reciben alguna, no sé, alguien que viene, algún turista, les pueden dar hasta su casa para que se queden. De hecho, lo vi con Luciana, bueno, son unos youtubers que fueron a Venezuela, que es una chica que es europea y el novio, el esposo ahora, actual esposo, es argentino, y unas personas le prestaron un lugar para quedarse. También pasó con unos dos parejas de argentinos. Fue, ay, yo no sé, yo estoy confundida, gorda, con estos youtubers porque son muchos que están yendo a Venezuela, pero total, que una gente les prestó, dice que su casa que tienen, otra casa que tienen en un apartamento, quédate ahí, todo bien, no pasa nada. En Colombia nadie te va a prestar su casa, nadie te va a dar un apartamento para que te quedes, sobre todo en esta zona, digamos, lo que es Bogotá, Boyacá, Pasto, toda esta gente es un poco distinta. ¿Por qué? Porque cuando digo esta gente no me refiero a algo despectivo, no me refiero a que estas personas no son tan, de pronto tan dadas como son en la costa. Sin embargo, los países, aunque también son muy queridos, los países también son un poco cerrados en su círculo, entonces ya saben ya. Otra cosa que es muy normal en Venezuela y en Colombia no, es que, por ejemplo, en Venezuela los impuestos está un poco, saben, como un poco raro el tema de los impuestos porque se pueden pagar en dólares, inclusive te pueden cobrar hasta en euros los impuestos. Entonces, no tiene un poco de sentido eso porque si tu moneda local oficial es el bolívar, no debería bajo ningún concepto cobrarte los impuestos en una moneda extranjera que no devengan las personas normalmente pues en esa moneda, ¿no? Entonces acá en Colombia se pagan los impuestos obviamente en pesos colombianos. Otra cosa que pasa en Venezuela muy común y en Colombia no, es que en toda Venezuela se consume mucho la arepa, es muy normal. En Colombia sí se consume arepa, pero no es que la consumen como nosotros, que podemos desayunar, almorzar, merendar, cenar, de todo. Entonces, en Venezuela sí se come mucha arepa, aquí se la comen, pero no es que la consumen todo el tiempo, la pueden comerse de desayuno, de pronto de cena, y es la arepa flaquita de paquete. Normalmente la gente dicen que nuestras arepas son arepas de harina pan y las de ellos son de maíz, dicen ellos, pero obviamente la harina pan es de maíz. Pero bueno, independientemente de eso, no todo el mundo tiene un molino en su casa, obviamente no todo el mundo tiene un molino en su casa, aunque mucha gente diga que sí, es falso, no todo el mundo muele, la mayoría de la gente compra pues arepas de paquete. Entonces, son cosas diferentes. Otra cosa que es muy normal en Venezuela y en Colombia no, es el tema como de la confianza. En Venezuela las personas somos como demasiado confianzudos y confiamos demasiado en la gente. Podemos, sin conocer a alguien, decirle, hey, tengo una fiesta en mi casa, vamos, y no, que anda con aquel amigo, y no importa. Una cosa que no es normal en Venezuela, ¿verdad? Que es como que es normal en Venezuela, muy común en Venezuela y en Colombia no, es que en Venezuela, por ejemplo, las personas no tienen ese amor desarrollado. Es normal que la gente no ame a los animales. De hecho, lo ven como algo como muy banal. No es como que, ay, no, o sea, tengo un perrito y es mi vida.
Bueno, mi gente, eso fue todo por hoy. Este fue mi primer video. Espero les haya gustado. Suscríbanse. Es gratis. Me ayudan allí a subir de seguidores, a cumplir mi sueño. Y bueno, pronto nos veremos en un próximo video. Chao.